Una aventura de fe, un programa que tiene como finalidad vivir el mundo espiritual y el mundo terrenal, usando este último como puente para la santidad de la mano de Jesucristo. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Nuevamente estamos aquí saludándoles en Radio San Juan Diego. A todos ustedes que cada semana nos hacen el honor de acompañarnos en este programa, Una Aventura de Fe. Saludamos también a todos nuestros hermanos de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla, que también cada semana nos hacen el honor de acompañarnos también en este programa que preparamos con mucho gusto para todos y cada uno de ustedes. Hoy tenemos un tema muy hermoso. Vamos a hablar de algo que a muchos nos cuesta trabajo y he titulado este programa El perdón, reto para los valientes. Vamos a hablar sobre el perdón justamente y lo he titulado que es un reto para todos aquellos valientes porque no siempre estamos dispuestos a otorgar el perdón o a aceptar también el perdón. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a este programa. También te quiero decir que tenemos hoy un invitado muy especial que también nos va a dar su punto de vista acerca del perdón. Lo vamos a tener presente con nosotros al padre Ricardo Rocha de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, que es el que nos va a acompañar y nos va a ilustrar un poquito acerca de este tema. Ahorita más adelante lo vamos a escuchar. Bueno, yo quisiera empezar preguntándote si tú recuerdas algunas de las enseñanzas de Jesús. Cuando normalmente le preguntamos a una persona sobre todas estas enseñanzas de Jesús, hemos aprendido perfectamente que Jesús nos enseña a ser dóciles, obedientes, misericordiosos, amables, caritativos, pero pocos hablan, o al menos los cristianos poco hablan, de aquello que Jesús nos enseñó y que es una de las más importantes enseñanzas de Jesús, de las cuales poco aprendemos, y es aquella que dice: amarás a tus enemigos. Si alguien se dice ser seguidor de Jesús y ha aprendido de que debe amar a sus enemigos, nos debe aprender a perdonar. Entonces, cuando nosotros hemos aprendido a perdonar, podemos decir que sí somos realmente seguidores de Jesús y hemos aprendido de Él. Pero aquellos que no sabemos aún perdonar y decimos ser seguidores de Jesús, pretendemos hacer un Jesús a nuestro modo, es decir, imitar de Él lo que me convenga y no lo que Él realmente quiere. Quien ha aprendido a perdonar puede decir: este es mi Dios, del que he aprendido a perdonar. Vamos a leer el Evangelio de San Mateo en su capítulo 18, versículo 21 al 22, el cual dice así: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué significa el número 7 en la Biblia? Bueno, en la Biblia los números tienen significados distintos. La Biblia no explica nunca qué simboliza cada número, pero los estudiosos han llegado a averiguar algunos de sus simbolismos y han podido aclarar muchos episodios bíblicos. El número 7 tiene el simbolismo más conocido de todos, que representa la perfección. Por eso Jesús dirá a Pedro que debes perdonar a tu hermano hasta 70 veces 7. Entonces el 7 nos enseña que es un número perfecto. Para que nosotros lleguemos a ser perfectos, entonces debemos perdonar siempre, sin límites. Pues Jesús nos dice: si estás conmigo, no hay límites para perdonar. No es opcional, no es negociable. Si te dices discípulo, mis discípulos perdonan sin límites. Y bueno, cabría una pregunta muy importante: ¿y a quién debo perdonar? Bueno, pues debemos perdonar a nuestros enemigos. ¿Y quiénes son nuestros enemigos? Pues son aquellas personas que te causan un daño en algún momento de tu vida.
a quien tú le revelaste un secreto, a quien te engañó cuando le entregaste el corazón, a un papá que a lo mejor abandonó la casa, aquel papá que te dañó física, psicológica o verbalmente y te causó un daño, te causó un perjuicio, a tu mamá que en algún momento te reveló que no te quería tener, aquel que tanto daño te ha hecho en tu trabajo. Esas personas pueden ser nuestros enemigos. Yo creo que muchos te vinieron a la mente. Ellos son los que nos han hecho daño y que no hemos podido sacar de nuestra mente, de nuestro corazón. Esos que no obstante nos han hecho daño, también desde hace mucho tiempo han podrido nuestro corazón, lo han amargado, lo han entristecido, como si habernos hecho aquel daño fuera poco. Ese daño ha trascendido por muchos años sin darnos cuenta, pero para que tengamos una conexión con Dios, debe existir algo sobrenatural llamado perdón. Porque por nuestras propias fuerzas puede ser que no estemos dispuestos a sacarlo del corazón. Necesitamos una ayuda de alguien que verdaderamente sepa lo que es el perdón, alguien que nos pueda enseñar y decir cómo hacerlo. Ahora la pregunta sería, ¿quién puede ser ese ser que ha perdonado todo y puede enseñarnos a perdonar? Claro que solamente nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú conoces a alguien en tu vida así? Yo creo que humanamente no es posible, solo cuando buscamos trascender a la vida sobrenatural. No conoces a alguien con esas características porque no conoces a Dios. No conoces hasta dónde llega su perdón para cada uno de nosotros. Imagínate que alguien te injuria, alguien que te golpea, alguien que te escupe, alguien que te levanta falsos, alguien que te quita tus posesiones. ¿Tú podrías perdonarle? Tal vez tu respuesta sea no. Eso es demasiado. Pues todo eso es lo que le hicimos a Jesús y Él pudo perdonarnos sin reservas. Entonces, solo el que ha experimentado ese perdón y sabe hacerlo es quien puede enseñarnos a perdonar. Y de esa misma forma nos enseña también a nosotros. Entonces, a través del perdón, hay una conexión con Dios muy fuerte cuando tú te identificas con Él. En ese acto sobrenatural del perdón. Porque no es natural que nosotros demos el perdón. Si fuera algo natural, cada que nos ofenden, no tendríamos problema en perdonar, porque eso sería natural. Pero como no es natural, sino sobrenatural el perdón, entonces por eso es que tenemos que acudir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quien tiene un enemigo de estos es una oportunidad para identificarse con el corazón de Jesús. Es una gran oportunidad para asemejarse a Jesús. Jamás en tu vida te asemejarás más a Jesús que cuando tú perdonas de corazón. Esta es en verdad la vida espiritual y sobrenatural. Cuando aprendes a perdonar, podemos decir que ya estás en las grandes ligas de la espiritualidad, en un lugar alto en la vida cristiana. Podemos sabernos todo el evangelio, pero si no sabes perdonar, no sabes nada. Porque Jesús nos ha perdonado en abundancia. Cuando no perdonamos nosotros, entristecemos nuestra vida, nuestro corazón. Por eso hoy te quiero pedir algo sobrenatural. A ti que no eres feliz porque no has perdonado. ¿Y sabes por qué? Porque perdonar cuesta mucho. Pero no perdonar cuesta aún más. Te va a matar o destruir. Cuando alguien te ofende, pensamos de forma natural que esa persona tiene una deuda con nosotros. Pero no perdonar nos hace perder mucho, principalmente nos pone en conflicto con Dios. ¿Por qué? Pues porque nuestro corazón se entristece. Mateo en su capítulo 6, versículo 15 nos dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Fíjate este versículo, qué importante es. Cuando perdonas, estás identificándote con Jesús en la cruz y pocas veces serás tan parecido a Jesús como cuando perdonas una ofensa. ¿Crees que tú puedas alimentar a tantas personas como lo hizo Jesús? ¿Crees que puedas hacer tantos milagros como lo hizo Jesús?
¿Crees que tú puedes predicar también como lo hacía Jesús? Entonces, si te das cuenta que no puedes hacer todo eso, cuando más te vas a asemejar a Jesús es cuando perdonas. El perdón es un acto de voluntad porque consiste en una decisión. ¿Y cuál es el contenido de esa decisión? ¿Qué es lo que decido cuando perdono? Bueno, pues mira, algo bien importante. Al perdonar, optas por cancelar cualquier acto que tenga una persona contigo. Es una deuda moral que el otro ha contraído contigo al ofenderte. Y por lo tanto, cuando tú lo perdonas, lo liberas. Y además, te liberas tú de esa carga emocional. Cuando no perdonamos, nos sentimos presos, pero somos presos de nuestra falta de perdón. La Biblia dice que por falta de perdón, Dios no escucha tus oraciones, no acepta tus ofrendas. Aunque Dios es un Padre amoroso y de gran misericordia, sobrepasa aún nuestros pecados. Y Jesús nos dice, pidan y se les darán, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Eso lo encontramos en el capítulo 7 de Mateo, versículo del 7 al 8. Ya que el primer elemento de este perdón es la oración, es la fe. Y muchas veces se oye decir, yo tengo mucha fe, pero Dios no me escucha. ¿Por qué entonces si hay fe no somos escuchados? Pues muy sencillo, porque la fe se traduce en la obediencia. Entonces tenemos que obedecer en dar el perdón a los demás, a nuestros enemigos. Veremos nosotros que en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 24, se nos habla, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces una de las obras que tenemos que tener es el perdón. Cabe hacer mención que muchos médicos han afirmado que el cáncer, entre otros males, están asociados con la falta de perdón, el odio y el rencor que cargamos. ¿Tú crees que vale la pena que aparte del mal que te hicieron merezcas morir por cáncer? ¿Mereces la agonía que el cáncer produce, los dolores y las quimioterapias que eso conlleva? Por eso la falta de perdón te lleva a la muerte, porque constantemente piensas en eso que te hicieron y guardas esperanza de que se haga justicia a tu favor. ¿Y sabes algo? Esa persona jamás te compensará ese mal y te vas a morir. La falta de perdón es como beber un vaso con veneno, me lo bebo yo y espero que le haga daño a la persona que me hizo el daño. ¿Crees que sea posible? Claro que no. Eso no es posible. Quiero que traigas a tu mente aquella persona que cuando tú eras pequeño te puso un apodo y te molestaba. Que traigas a tu mente aquella maestra o maestro que te hizo la vida de cuadritos. A tu papá que tú pienses que fracasó como papá. A tu mamá que en algún momento llegaste a pensar que estaba loca por todo lo que te ordenaba. A tu hermana o hermano que pensaste que te arruinó la vida porque nació. A los hermanos de un grupo religioso que te han dañado por alguna razón. A los compañeros de trabajo que te han difamado. A ese esposo o esposa que mató tus ilusiones y tu confianza. A esa persona que te llevó tal vez a cometer un aborto. Para un cristiano no se trata de olvidar, sino de recordar. De recordar la cruz donde perderás el derecho de ser compensado. Pero ganarás a Jesús y serás vencido. Pero es el poder más grande que hay. Esa cruz es donde fuimos perdonados y donde aprendemos a perdonar. Jesús nos enseña a perdonar y además nos enseña que perdonar no es salvarse a uno mismo aún pudiendo hacerlo. En la cruz nos enseñó Jesús que el perdón a nuestros enemigos es posible. Él no miraba a sus enemigos en ese momento. Él miró hacia arriba, hacia Dios, y recuerda que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús se convirtió en ese momento en un intercesor por sus enemigos, para pedirle al Padre por ellos y que no derramara en ellos la justa venganza que tenía.
Todos sabemos que Dios es amor y es justicia también. Y en ese momento Jesús pedía la amnistía para sus enemigos. Es decir, le decía al Padre, no les tomes en cuenta esta ofensa que están haciendo hacia mí. Haz como si nada de esto hubiera sucedido, Señor. Padre mío, perdónalos. En cuanto al castigo que ellos merecen, porque creo que todos entendemos que lo que ellos habían hecho merecía un castigo. Pero Jesús le estaba diciendo, te pido que no hagas justicia a ellos, ¿no? Que no hagas esa justicia que yo merezco, porque merecía justicia. La prueba del perdón total es la intercesión de tus enemigos. Así que, como decía el Padre, como nos va a hacer saber el Padre Ricardo, a veces debemos de convertirnos en intercesores de nuestros enemigos a través de la oración para poder lograr el perdón total. Digamos por eso las palabras que Jesús le dijo al Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esas son palabras que nosotros debemos pronunciar en todo momento. En todo momento debemos de decir, pedirle al Padre que libere a nuestros enemigos y así con esas mismas palabras decirle al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y así nosotros estamos liberando del juicio que merecen esas personas. Dios en ese momento te preguntará, ¿quieres que le bendiga? Dios nos preguntará, ¿me amas más a mí que a tu enemigo? Y yo creo que va a ser una buena reflexión cuando tú le demuestres que amas más a Dios que a la venganza o al rencor o al odio que tú tienes contra esa persona. Perdonar a veces nos duele y nos duele mucho. Pregúntale a Jesús. Pregúntale a Jesús cómo le dolió en la cruz. Cuando rompen algo dentro de ti, no se puede decir solamente perdóname, porque en esa ruptura solo hay de dos. Paga el que lo rompió o paga aquel a quien le rompieron ese algo. Y es el ofendido quien asume el costo de lo que se ha roto. En el perdón cristiano, es el herido quien asume el costo de lo roto. Nosotros pagamos porque perdonar no es gratis. Perdonar tiene un costo para nosotros, es doloroso nada más. Porque al final es un don que Dios nos ha dado. Y es gratuito ese don. Entonces, yo te invito a que esta mañana le pidas a Dios el don para perdonar. El don que el Señor te puede regalar para que perdones a todos aquellos enemigos que todavía tienes. Y con esto te asemejes mucho más a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a una entrevista que tuvimos con el Padre Ricardo Rocha de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Él también participa en este tema sobre el perdón y como sacerdote tiene esta postura cristiana que hoy nos va a enseñar acerca del perdón. Vamos a verlo y regresamos contigo. Saludo con mucho gusto a los hermanos, a las hermanas que en este momento se encuentran escuchando a través de Radio San Juan Diego estos temas que van dirigidos a nuestra formación, tanto como personas, seres humanos, pero también como creyentes. El tema es el del perdón y podemos hablar mucho acerca del perdón. El punto de partida siempre será la palabra de Dios, el Evangelio, porque para nosotros, los que hemos sido llamados por Dios a una vocación específica, como sacerdotes, como religiosos, como laicos, tenemos que atender a la palabra no solo para descubrir la voluntad de Dios, sino para dejarnos querer por Dios. Creo que esa es la finalidad del por qué Dios dirige su palabra a nosotros y nos regala pues todo lo que Él es, su gracia, su presencia, su amor, pero también su misericordia, su compasión y el perdón que Él de primera mano
nos está regalando a todos por igual, porque la salvación que nos viene de parte de Cristo Jesús, de la presencia del Espíritu Santo, es gratuita para aquel que la quiera recibir. Por eso hablar del perdón, primero que nada habrá que decir que se trata de un don de Dios de una forma gratuita. Durante mucho tiempo hemos estado buscando como cierta perfección en nuestra vida, una perfección que no alcanzaremos nunca. Tampoco moralmente podemos decir que algún día seremos perfectos, por la sencilla razón de que el ser humano, las personas, pues vamos pasando las etapas de la vida en un continuo aprendizaje, porque cada día vienen a nosotros experiencias distintas, experiencias nuevas, de acuerdo a la etapa que estemos viviendo, y en cada etapa necesitamos aprender lo que Dios mismo nos está proporcionando. Y ese es el otro elemento que creo es importante en el perdón. Se trata de una experiencia que estamos aprendiendo. No hemos nacido con un conocimiento de qué es el perdón. Hemos ido descubriendo esta necesidad conforme hemos ido creciendo y madurando en nuestra vida. Nos encontramos con situaciones en lo personal, en la convivencia con las personas más cercanas, como son nuestra familia, nuestros amigos, la gente con la que convivimos, como en el trabajo. Y es ahí en esas relaciones humanas donde las cosas no siempre caminan pues de una manera pacífica. Siempre habrá roces, encuentros difíciles, complejos, malos entendidos y claro también momentos donde pues no hemos actuado de manera amorosa, de manera justa y nos hemos dejado llevar más bien por aquellos sentimientos y emociones que nos hacen actuar incluso de manera agresiva en muchas ocasiones. Y es ahí donde esta experiencia nos va descubriendo una necesidad de sentirnos perdonados. Perdonados porque no supimos actuar, no supimos controlar nuestras emociones. Posiblemente hasta estuvimos confundidos y sentimos cierto arrepentimiento de aquella acción, de aquella palabra, de aquel mal encuentro y necesitamos sanar aquellas heridas que pues, nos han venido precisamente por estas situaciones. Es ahí donde vamos aprendiendo que el perdón nos es necesario en todos los momentos y etapas de nuestra vida. Desde niños quizás nuestros padres nos enseñaron a pedir perdón por alguna acción que no fue totalmente acertada o buena. Pero no se trata de ese aprendizaje, sino del aprendizaje que viene de la gratuidad de Dios. Es decir, tanto la gracia como el amor, como el perdón de Dios, es porque Dios lo entrega y lo regala. Y solamente nosotros tenemos que recibirlo y aceptarlo en nuestra vida. El perdón que yo necesito para conmigo mismo. Todos nos podemos equivocar, todos podemos a veces abusar de nuestras palabras, de nuestras acciones, y es cuando uno dice, necesito el perdonarme, el sanar aquello que en un momento dado, pues hasta me avergüenza conmigo mismo. Pero bien es cierto también que en las relaciones, en la convivencia con todo tipo de personas, pues muchas veces no tenemos el control de todo a nuestro alrededor, de todo lo que sucede.
y en ocasiones pues podemos faltarle a algún hermano, podemos incluso omitir la ayuda que necesita de nosotros, y es cuando nosotros también vemos cuando faltamos a algún hermano con alguna acción o con alguna omisión de aquello que podemos hacer generosamente para con él, pues también necesitamos que el hermano nos perdone y que venga a nosotros con ese ánimo de pues entender que muchas veces podemos faltar y que necesitamos también de este perdón. Por supuesto que la experiencia del perdón será con Dios mismo, pero no tanto porque yo me pueda sentir la persona pues más negativa o mala o con más pecados. Yo me acerco al perdón de Dios porque reconozco y experimento que Dios me ama. Eso es lo que me motiva a mí a acercarme a mi Padre Dios en la oración, pero también en el sacramento de la confesión, y pedir perdón. Estoy pidiendo que me siga amando mi Padre, que claramente pues nunca deja de hacerlo, pero estoy reconociendo con humildad que falté, que fallé, que me equivoqué, que no fui capaz de entender al hermano, a la situación misma, y entonces necesito que venga mi Padre Dios a sanar aquello para que yo pueda continuar con mi vida. Nadie es perfecto en este mundo, y continuando con nuestra vida podemos volvernos a equivocar y podemos volver a fallar. Lo importante no es tanto evitarlo, sino más bien acudir a quien me debe de sanar, me puede sanar, que es mi Padre Dios, con su amor, con su misericordia, con su compasión y con el perdón mismo. Es cierto que sacramentalmente pues se renueva en mí la gracia que he recibido de mi Padre en todo momento a través de su Espíritu. Pero también es cierto que acudo al sacramento mismo como para renovar en un abrazo amoroso, cariñoso, fuerte, de amor que mi Padre Dios me da. Para mí, uno de los pasajes más hermosos y que habla precisamente de esto, pues es el conocido como la parábola del hijo pródigo. El padre no pronuncia ninguna palabra de reproche para con el hijo, todo lo contrario, sale a su encuentro, lo abraza y lo besa. Y es así como nosotros debemos de entender y recibir el perdón de Dios, de manera gratuita. Esto es lo que hoy se sigue llamando la gratuidad del amor de Dios. No es porque lo merezcamos o hayamos hecho una serie de méritos o de sacrificios o de ofrendas, sino sencillamente que yo me dejo amar por mi Padre Dios, y es cuando entonces yo recibo este perdón. Quizás la mayor dificultad que vamos teniendo las personas, creyentes o no creyentes, es cómo perdono a mi hermano que me ha ofendido. Lo primero que yo aquí veo y tengo que reconocer es que yo también ofendo, yo también lastimo, yo también puedo humillar, yo también me he pasado en cuanto a mi relación, quizás hasta de manera injusta o intolerante o arrogante o egoísta. O sea, yo también puedo ofender y lastimar a mi hermano. Y entonces cuando veo a mi hermano, no puedo más que decir, igual que yo, igual tú, pues has faltado, has fallado, y lo que necesitamos los dos, pues es reconciliarnos, es sanar las heridas. Venimos en la vida unos y otros con grandes heridas, y es lo que el perdón entre hermanos pues va sanando, va pues acercando todavía más al amor
que Dios nos tiene, porque el amor pues también es parte de esta vivencia de fe, de esta vivencia cristiana. No podemos aislarnos de esta capacidad de amar al hermano y desde esa capacidad que me perdone para yo también perdonarle. Esto me dirán que se dice muy fácilmente. Yo simplemente les puedo compartir, y no porque ya esté perfecto en esta situación, pero cuando yo reconozco mi pecado y entiendo que mi hermano también ha pecado, oro por él, pido por él. Y al igual que le pido a mi Padre Dios que me bendiga, en ese momento, recordando a la persona si no la tengo cercana, recordando su rostro, recordando la relación que tiene conmigo o que no la tuviera, pido a Dios que también le bendiga, que también a Él le perdone, porque los dos necesitamos exactamente tanto del amor de Dios como del perdón. Cuando he tenido alguna cuestión de resentimiento, de rencor, de malos entendidos con alguna persona, lo que hago normalmente por las noches al dormirme, pues es orar por aquella persona, pero pidiendo a Dios que le bendiga, que así como a mí me perdona, también le perdone a él. No encuentro otra forma y he entendido que así debe de ser. Por eso desde el principio les comenté que es un aprendizaje. Y en un aprendizaje pues a veces las cosas las tienes muy claras, a veces no, a veces tienes que corregir, a veces tienes que volver a leer, a veces tienes que entender o que alguien venga y te lo explique para que puedas tener ese aprendizaje en la vida. Una experiencia del perdón siempre alivia, nos da la oportunidad de renovarnos, nos da la oportunidad de corregir, de sanar, de entender que todos fallamos y que todos somos amados por Dios. Yo no puedo ponerme frente al altar de Dios y decir yo estoy bien, yo soy bueno, mi hermano es el que está equivocado, el que ha transgredido la ley o el que ha pecado. No, él y yo lo hemos hecho porque al final somos personas, somos seres humanos y los dos acudimos al mismo papá. Y este papá bueno, misericordioso, pues ama a uno y al otro. No puede tomar partido por ninguno. No puede a uno justificarlo y al otro condenarlo. Los dos necesitamos porque los dos hemos fallado en algún momento de la vida. Y entonces, pues acudimos al mismo papá. Por eso, nos han enseñado que hay pecados veniales, pecados mortales, y unos y otros, pues, digamos, de manera cotidiana los cometemos. Pero bien es cierto que hay pecados, delitos, que sobrepasan a veces la razón, el entendimiento y sobre todo el corazón. Hablamos de pecados que nos han lastimado profundamente como personas, como familias, incluso yo podría decir también como país. Todos estos pecados que vienen dados por la inseguridad, por la corrupción, por este momento tan difícil que estamos viviendo, donde pareciera que tenemos que aprovecharnos los unos de los otros, a través de las mentiras, del engaño, de los fraudes, de los robos, de los asaltos, de los asesinatos, de las mismas violaciones que todo tipo de personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, jóvenes, pueden estar sufriendo en este momento. Y aquí lo primero que hay que decir, que el perdón sigue presente para toda persona que lo quiera recibir, tanto para mí como para el violador, como para aquel que ha abusado de mi confianza, como para aquella persona que me ha
destruido, no solo interiormente, sino hasta familiarmente, socialmente. El perdón Dios lo está dando a unos y a otros. De ahí que sería otro punto de partida, entender que Dios ama a todo ser humano y que todo ser humano necesita de este perdón. Quizás las personas que han abusado, que han violado, que han asesinado a seres tan queridos, tan cercanos a nosotros, pareciera que no tienen perdón de Dios. Y esto es lo grande de la fe, lo grande del amor de Dios. Sí que lo tienen, sí que Dios les ofrece este perdón, pero ellos no han querido perdonarse, han querido seguir viviendo en este egoísmo, odio, resentimiento, que aparentemente los hace estar en una situación de poder sobre el resto de las personas, pero no es así. Son personas las más débiles las que van provocando pues este tipo de delitos y de pecados graves y mayores. ¿Qué hacer? Porque nuestro corazón en un momento dado, cuando hemos sufrido en la familia la violación de algún ser querido, pues tenemos el coraje, el resentimiento, el odio, deseo de venganza. En algún momento buscaremos cobrarnos de una u otra forma. Pero eso es justamente lo que el pecado está provocando en mí. Me está envenenando. Esto, con claridad hay que decirlo, no es que yo esté justificando estos actos violentos, delitos, abusos. Claro que no se justifica. El perdonar a un hermano cualquier pecado no es justificar su acción, decir que estuvo bien. No, por supuesto que todos estos actos son reprobables, deben salir de nuestra vida, tanto en nosotros como en aquellos que se les ha hecho una forma de vida. Y entonces es aquí donde yo tengo que empezar a perdonar a aquellos que han abusado de mí. Hay ejemplos en la vida donde encontramos a mamás o a papás a quienes les asesinaron un hijo o una hija, y ellos mismos, para no envenenar su vida, lo primero que han optado es por perdonar. Perdonar a aquel que abusó, de aquel que asesinó, de aquel que mató, para que ese odio y ese resentimiento no quede en mí, no quede en mi familia, sino que se libere a través del perdón de Dios. Sé que es difícil, sé que nos pareciera imposible, pero esto es justamente lo que nos pide nuestro Padre Dios. Por supuesto que el cometer un pecado grave, que también puede ser un delito, pues tiene unas consecuencias. Y esas consecuencias habrá que asumirlas. Es decir, yo he cometido un pecado grave, un delito, y tengo que asumir aquello que me viene de aquel pecado, de aquella falta, de aquel delito que cometí. Y en ese momento, pues también estoy buscando el perdón de Dios. También esa forma de asumir las consecuencias, pues es una forma también de irme perdonando y liberando si yo fui el que cometió aquella falta. Pero el agraviado, la víctima, como decimos, sí que necesita también de esta sanación, liberación, y solamente el camino es perdonar precisamente a aquel que le lastimó, a aquel que le humilló, a aquel que le ofendió, a aquel pues que abusó
de su persona, aquel que pues incluso quitó la vida a un ser amado, a un ser querido. Esto lo tenemos que ver y entender, comprender, experimentar desde la fe en nuestro Padre Dios. Porque nosotros tenemos que estar en su presencia con la misma disposición que Él tiene de perdonarnos siempre. Y esto es justamente la gratuidad de Dios, la gratuidad del perdón de Dios. He dicho y he repetido que se trata de una experiencia. Es decir, a las primeras no voy a poder. Me doy cuenta que no puedo, que no sé hacerlo, que vienen a mí pensamientos, vienen emociones, vienen sentimientos y vuelve como a nacer aquel delito, aquel pecado, aquella injusticia, aquella violación que me hizo tanto daño. Precisamente por eso también el perdón pues es un aprendizaje, es un proceso de ir sanando, de ir curando todas estas heridas. Y al final creo que si lo experimentamos entenderemos algo fundamental. Cómo es que Dios nos ama tanto a unos y a otros. Y a nadie desecha, a nadie condena de por sí. Si yo no soy capaz de perdonarme, de recibir el perdón, de perdonar al hermano, pues yo soy el que al final me estoy condenando porque no he sido capaz de entender el amor de Dios que se amplía a todos. Y es aquí donde vuelve a entrar lo que nos ha pedido muchas veces Cristo Jesús en su Evangelio, que debemos perdonar, debemos orar y debemos amar a nuestros enemigos. No podemos vivir la fe de manera aislada, creyéndonos que nosotros somos el grupo selecto de los buenos y que Dios en algún momento castigará a toda esta gente que ha obrado de manera deliberada, equivocada y mal para con otros seres humanos. Hay claramente pecados tan graves a nivel de humanidad que pareciera imposible el perdonar. Y les vuelvo a recordar, no se trata de justificar lo que se hizo, no se trata ni siquiera de comprender o entender el delito, no es eso, sino decir esa maldad que el ser humano tiene dentro de su corazón, de su mente, no puede propagarse, no puede continuar expandiéndose en el corazón de los hermanos de la humanidad. El mejor remedio siempre será esta capacidad de perdonar. Y les vuelvo a invitar, si hay alguien en tu vida que te ha hecho daño, perdona, ora, pide al Señor que le bendiga. Sé que al principio será muy difícil, pero si hablamos de experiencia, yo les puedo decir que sí se puede, que podemos perdonar orando, bendiciendo a nuestro agresor, a la persona que nos ha faltado, a la persona que nos ha humillado, a la persona que se ha aprovechado de mí, a la persona que ha invadido mi ser y me ha malogrado de una u de otra forma. Así seremos hijos de Dios, nos dice Jesús. Así seremos hijos de nuestro Padre, que hace salir su sol sobre buenos y malos, su lluvia sobre unos y otros. Y esto es lo que perseguimos al final. Por eso no son tantas teorías o tantos conceptos para tener claridad en cómo perdonar todo tipo de pecados, sino de vivirlo, de experimentarlo, de saber que yo he faltado y que mi Padre Dios me ha perdonado. Es lo más grande. De verdad que es la experiencia maravillosa. Y si yo lo siento, ¿cómo no voy a pedir
que el hermano que me ha faltado también tenga esa experiencia maravillosa del perdón. Las personas, podemos sanar. De verdad, todo tipo de frustración, complejos que hemos recibido en otro momento de nuestra historia, se puede liberar y se puede sanar gracias a esta disposición de la gratuidad, del amor y del perdón de Dios que recibo yo y que de manera también en gratuidad doy a mis hermanos. Al final es el Espíritu de Dios el que nos llevará. Por eso lo más importante pues es dejarnos llevar por este espíritu de gratuidad de parte de nuestro Padre Dios. Gracias por escuchar. Ojalá que tengan esta bonita experiencia del perdón. Realmente qué bonita enseñanza nos dejó el Padre Ricardo Rocha. Le agradecemos mucho que haya estado en este programa con nosotros, llenándonos de la sabiduría que el Señor le ha regalado. Y bueno, amigos, pues creo que después de haber aprendido todo esto sobre el perdón, nuestra actitud ante nuestros enemigos puede ser algo muy diferente. Hoy hemos aprendido que no vale la pena vivir con odios y rencores en nuestro corazón y en nuestra mente, que nos va a enfermar y nos va a hacer una vida amarga. Vivamos la vida felices, contentos como Dios lo ha decidido para cada uno de nosotros. Pues con esto vamos a despedirnos en este programa Una Aventura de Fe, esperando que todo esto que hablamos en esta mañana sea de provecho espiritual y sobre todo traiga mucha paz a tu corazón y logres hacer de tu vida un constante perdón. Nos vemos en el próximo programa en punto de las 11 de la mañana. Hasta pronto. Para todo el equipo de Radio San Juan Diego, ha sido un placer compartir con todos ustedes esta aventura de fe. No se pierdan la emisión del próximo lunes a las 11 de la mañana. Y recuerda, la fe en el Señor hace más fuerte a los débiles de corazón. Nos vemos en el próximo programa.